Hola, y qué alegría dar la bienvenida a toda la audiencia a un nuevo análisis a fondo. La verdad es que estoy encantada de estar aquí otra vez para abordar un tema que, bueno, nos toca muy de cerca. Hola, sí, es un placer. Y sobre todo con la misión que tenemos hoy, que tiene tela, literalmente. Porque el objetivo de hoy es coger una montaña de datos, informes superdensos, y extraer exactamente el conocimiento que de verdad importa. Totalmente. Y la inmersión en los datos que proponemos para la sesión de hoy se basa en un documento absolutamente monumental. Ya lo creo. Estamos hablando del informe de la OCDE de 2025 titulado Unlocking High Quality Teaching, que podríamos traducir como Desbloqueando la enseñanza de alta calidad. Un texto muy exhaustivo. Sí, lleno de matices sobre lo que realmente funciona en las aulas para responder a una pregunta clave. ¿Cuáles son, según la investigación más rigurosa, las claves para una enseñanza de excelencia? Exacto. Y bueno, antes de arrancar hay que hacer un pequeño apunte para toda la audiencia. Para que la información de este análisis a fondo sea mucho más fácil de procesar, de imaginar y de retener, vamos a redondear las cifras durante toda nuestra conversación. Claro, para no saturar con decimales. Eso es. Por ejemplo, el informe original detalla números muy precisos, pero hablaremos de que se basa en las aportaciones de unas 150 escuelas situadas en unos 50 países. Así mantenemos el rigor científico, pero hacemos que la escucha sea mucho más fluida para cualquiera que nos acompañe. Una decisión muy acertada para facilitar la comprensión. Y ya que hablamos de cuestiones metodológicas y de precisión con la muestra, hay que hacer una pequeña advertencia, una pausa metodológica necesaria y dejar muy claro a quienes nos escuchan un detalle importante sobre este informe. ¿Adelante? Si no hay datos de la región de Murcia, es porque la muestra usada en el estudio no permite extraer datos fiables para esta comunidad. Es fundamental tener en cuenta estas limitaciones estadísticas cuando analizamos informes a gran escala. Un saludo enorme a toda la gente de Murcia, que sabemos que hay una gran comunidad escuchando por allí. Desde luego. Aunque la estadística de la OCDE hoy haya decidido tomarse un pequeño descanso con su región. ¿Cosas de los muestreos? Vale, vamos a desglosar esto. Vivimos en una era de cambios tecnológicos vertiginosos. Totalmente. Basta con encender cualquier pantalla para ver titulares grandilocuentes sobre cómo la inteligencia artificial o la última aplicación de realidad virtual van a revolucionar el mundo educativo de la noche a la mañana. Parece que si no usas gafas de realidad virtual no estás enseñando. Tal cual. Sin embargo, este informe plantea algo casi contracultural. Sugiere que la solución al estancamiento del rendimiento académico a nivel global, un estancamiento que reflejan de manera muy clara informes como PISA, Que siempre generan mucho debate. sí, pues sugiere que la solución no siempre pasa por adoptar una tecnología revolucionaria o inventar la rueda. Ya. A veces, la verdadera revolución consiste en mirar muy de cerca lo que ya ocurre dentro de las cuatro paredes del aula y mejorar de forma incremental y constante esas prácticas cotidianas. Lo fascinante aquí es cómo el informe conceptualiza la propia naturaleza de la docencia. Enseñar no es en absoluto limitarse a aplicar metodologías de forma mecánica o seguir un manual de instrucciones paso a paso. Como si fuera montar un mueble. Exacto, no es eso. Es una disciplina profundamente arraigada en la ciencia y en la evidencia, por supuesto, pero al mismo tiempo es un arte que requiere una creatividad inmensa para adaptarse a lo impredecible que es un aula llena de 30 mentes diferentes. 30 mentes que cambian de humor cada 5 minutos. Imagínate. Y además de todo eso, es un oficio, una artesanía que exige una reflexión y una mejora constante y colaborativa. Es decir, que hay que huir de los blancos y negros. El documento insiste muchísimo en la necesidad de superar las viejas dicotomías que tanto daño han hecho al debate educativo público. Las famosas guerras pedagógicas. Esas mismas. Hablo de esa guerra constante y agotadora entre la enseñanza tradicional frente a la enseñanza progresista, o el aprendizaje activo frente al pasivo. Claro. La calidad real no está en elegir una trinchera y defenderla a muerte. No, en absoluto. Está en dominar un repertorio amplísimo de prácticas docentes e implementarlas con sabiduría, dependiendo siempre del contexto, del momento del día y de las necesidades de quienes están aprendiendo en ese instante exacto. Precisamente por eso el informe divide esa enorme complejidad de la enseñanza en 5 grandes objetivos y 20 prácticas fundamentales. Para dar un poco de orden, Eso es un marco de referencia que ayuda a organizar el caos del día a día. Y es crucial entender que estas prácticas no son herramientas excluyentes.
Un profesional de la educación experto necesita un destornillador, un martillo y una llave inglesa en su caja de herramientas, Y saber cuándo usar cada una. con precisión quirúrgica. Empecemos por el primer gran objetivo, que es asegurar el compromiso cognitivo, o lo que el texto en inglés denomina cognitive engagement. Un término muy académico. Sí, pero el concepto básico aquí es crear las condiciones perfectas para que el alumnado mantenga el esfuerzo mental necesario para comprender ideas complejas. Y me encanta cómo lo plantean, porque se trata de un equilibrio finísimo. Muy fino. Hay que evitar el aburrimiento extremo por falta de estímulo, pero también hay que evitar la frustración absoluta porque la tarea parece inalcanzable. Que es cuando desconectan del todo. Exacto. Para que la audiencia se haga una imagen mental clara, es como buscar que la clase entre en ese estado psicológico de flujo, el famoso flow, donde la concentración es total, el tiempo vuela y la inmersión en la tarea es absoluta. Seguro que cualquiera que nos escucha ha experimentado esto alguna vez trabajando en un proyecto apasionante. Totalmente. Pero claro, lograr ese estado de flujo en un aula real de manera consistente es un verdadero encaje de bolillos. Requiere que quien enseña calibre constantemente la carga cognitiva de la tarea. ¿Y qué prácticas concretas apoyan esto? Pues incluyen mantener ese nivel de desafío del que hablabas, facilitar experiencias de primera mano, establecer conexiones con el mundo real y fomentar la metacognición. Uy, la metacognición. Suena complicado, sí. Implica ayudar a quienes estudian a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. No es solo enseñar la Revolución Francesa, es enseñar a pensar sobre cómo el cerebro humano está asimilando y recordando los eventos de la Revolución Francesa. Pero a ver, pedirle a alguien que piense sobre cómo piensa suena súper abstracto, casi filosófico. Lo es. ¿Cómo se aterriza eso con un grupo de 30 adolescentes un viernes a última hora? Esa es la prueba de fuego. Leyendo los anexos del estudio, me llamó muchísimo la atención cómo las escuelas abordan esto de forma súper pragmática. Aportaron ejemplos prácticos interesantísimos. Sí, tienen estrategias muy buenas. Una que recomiendan constantemente es la de diseccionar o fragmentar desafíos inmensos en partes pequeñas y manejables. Trocear el problema. Eso es. Y además, hacen muchísimo hincapié en un detalle aparentemente menor, asegurarse de definir claramente para el alumnado términos clave que el mundo adulto usa sin pensar. Palabras de los exámenes. Justo. Verbos como evaluar, justificar o plantear una hipótesis. Claro. Asegurarse de que toda la clase habla el mismo idioma y entiende qué significa exactamente justificar, antes de pedir un esfuerzo cognitivo alto, es vital para evitar esa frustración. Es un trabajo de cimentación imprescindible, porque sin esos cimientos, el andamiaje del aprendizaje se derrumba. Sin duda. Pero claro, tener a un grupo de estudiantes con un alto nivel de compromiso cognitivo no sirve de mucho si el material que se les presenta es superficial. Lógico. Y ahí es donde entra el segundo gran objetivo, elaborar contenido de la asignatura de calidad. No basta con enseñar un tema superficialmente o simplemente tachar un punto en la lista del temario oficial para cumplir el expediente. Que a veces la presión del temario empuja a eso. Sí, pero ese contenido debe ser profundo, riguroso y estar perfectamente estructurado. Las prácticas docentes implicadas aquí son la creación de exposiciones magistrales, el mantenimiento de una precisión matemática en el lenguaje y la exploración de la naturaleza propia de la asignatura. Profundizar de verdad. Se trata de enseñar no solo hechos históricos, sino cómo piensan quienes se dedican profesionalmente a la investigación histórica. Claro, ese es el puente entre memorizar datos y comprender el mundo. Y me pregunto, ¿cómo se da cuenta un profesional de que esta profundidad realmente está cuajando en la mente del alumnado? Si conectamos esto con el panorama general, la gran complejidad para el profesorado radica en mantener una doble mirada constante. A ver. Por un lado hay que mirar hacia atrás, es decir, conectar sin cesar los nuevos conceptos con el aprendizaje previo para construir una red de comprensión sólida que realmente perdure años. Vale. Y por otro lado hay que mirar hacia afuera, buscando nuevos patrones y mostrando cómo esos conceptos se aplican en la vida real. ¿Y las señales de que funciona? El profesorado sabe que esto funciona porque hay señales de éxito inconfundibles. Funciona maravillosamente cuando el alumnado es capaz de extrapolar conexiones por su cuenta para hacer generalizaciones más amplias. Cuando atan cabos ellos solos. Exactamente. O, mejor aún, cuando empiezan a formular preguntas de seguimiento muy profundas, preguntas que el docente no había previsto y que van mucho más allá del material del libro de texto. Es como presenciar el momento exacto en el que se enciende una bombilla en la cabeza de alguien. Literalmente. Y hablando de chispas y conexiones humanas,
Creo que el tercer objetivo es donde la investigación se vuelve verdaderamente reveladora. Proporcionar apoyo socioemocional. Un tema importantísimo. El concepto es fomentar un clima genuinamente propicio en el aula y enseñar de forma explícita habilidades socioemocionales. Las prácticas aquí abarcan la creación de un clima de apoyo general, el fomento de relaciones positivas entre iguales y, fundamentalmente, entre docente y estudiante. Vital. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el informe revela que el impacto de este apoyo no es solo una cuestión de tener buen ambiente. Para nada. La calidad de estas relaciones humanas es un grandísimo predictor del éxito académico a largo plazo. Es decir, el afecto y el respeto impulsan las matemáticas y la lengua. Así de claro. Incluso ayuda a evitar ese famoso declive de interés en ciencias o matemáticas que suele darse de forma trágica durante la adolescencia. Un vínculo humano sólido puede ser lo que mantenga una mente brillante en el camino de la ingeniería. Es una demostración empírica maravillosa de que la separación histórica entre lo puramente académico y lo emocional es completamente ficticia. Son inseparables. El cerebro que siente es el mismo cerebro que aprende. El aprendizaje es, en su raíz, un proceso profundamente social. Sin embargo, enseñar habilidades socioemocionales añade una capa de exigencia brutal al trabajo docente diario. Claro, no es llegar y dar la lección. No se trata simplemente de tener una personalidad amable o sonreír por las mañanas. Se trata de intervenir pedagógicamente, con base científica, en los conflictos y en la compleja gestión de las emociones de un grupo muy diverso de personas que están en pleno desarrollo de su identidad. Exactamente. No es solo ser el profe simpático. Leyendo los detalles de los casos de estudio que aporta el informe, hay estrategias reales que son puro oro. A ver, cuéntanos alguna. Por ejemplo, si estalla un conflicto grave en el aula, una estrategia clave respaldada por la investigación es dar siempre y de forma sistemática al estudiante un tiempo y un espacio físico o mental para enfriarse. Para regularse. Eso es, regular sus emociones fisiológicas antes de intentar hablar del problema desde la lógica. Y luego hay un paso posterior que me parece precioso. Reiterar siempre las altas expectativas que se tienen sobre la capacidad de esa persona. ¿Qué importante es eso? Es el arte de separar el comportamiento puntual y equivocado del valor intrínseco y el potencial real de ese ser humano. En plan, te has equivocado hoy, pero sigo creyendo que eres capaz de la excelencia. Esa es la esencia de un liderazgo educativo compasivo pero exigente. Y esa seguridad emocional es el requisito previo indispensable para el cuarto objetivo. Que se adentra en fomentar la interacción en el aula. Nos referimos al poder transformador del diálogo educativo constructivo. Las prácticas clave aquí son la discusión dirigida de toda la clase, la colaboración estructurada entre estudiantes y el dificilísimo arte de preguntar y responder. Porque no es hacer preguntas por hacer. Claro. El desafío real no es conseguir que la clase hable o haga ruido. El reto es conseguir que hablen de una forma que construya conocimiento colectivo. Ya. Esto requiere establecer rutinas muy claras, equilibrar milimétricamente quién tiene la voz cantante en cada momento y asegurar un entorno donde la interacción sea verdaderamente equitativa. No sirve de nada si siempre participan las tres mismas personas que levantan la mano en la primera fila. Esa imagen de las tres personas de la primera fila es universal. Todos la tenemos grabada en la retina. Totalmente. Y para ilustrar cómo cambiar esa dinámica, el informe menciona un caso real que me pareció fascinante. Hablan de la escuela I.C. Govone, en Italia. Ah, ¿sí? Resulta que esta escuela se ha asociado formalmente con el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Turín. ¿Y para qué hace una escuela primaria o secundaria una alianza con matemáticos universitarios? Buena pregunta. Pues para formar a sus docentes en el arte de formular preguntas matemáticas ricas. ¡Qué maravilla! En lugar de preguntar cuánto es la raíz cuadrada de 81, aprenden a plantear problemas que requieran justificación, que mantengan el compromiso cognitivo de toda la clase y que obliguen a argumentar, no solo a recitar fórmulas de memoria. Un enfoque brillante. Es un ejemplo brillante de cómo llevar la interacción a otro nivel mediante formación muy específica. Un ejemplo que demuestra que hacer buenas preguntas es la cúspide de la habilidad pedagógica. Y todo ese flujo de preguntas y respuestas nos conduce de forma natural al quinto y último objetivo, el uso de la evaluación formativa y el feedback o retroalimentación. La pieza que cierra el círculo. Este concepto se refiere a un proceso continuo, casi invisible, de guiar el progreso. Es lo que en la literatura científica a veces se llama evaluación minuto a minuto. Me gusta ese término. Las prácticas involucradas son establecer objetivos de aprendizaje prístinos,
diagnosticar que se está entendiendo en tiempo real, dar feedback constante y, crucialmente, tener la flexibilidad de adaptarse al pensamiento del alumnado sobre la marcha. Para visualizar esto, me gusta pensar en la diferencia entre usar un mapa de papel antiguo y usar el GPS del móvil. A ver, La evaluación tradicional es como el mapa de papel. Miras la ruta al principio, conduces a ciegas y al llegar al destino te das cuenta de que te has perdido y estás a 100 kilómetros de donde querías estar. ¿y ya no hay vuelta atrás? Ya es tarde. La evaluación formativa es el GPS. Está recalculando la ruta en cada intersección. Si el aula no entiende un concepto, el docente recalcula en ese mismo segundo, no espera el examen final de junio para descubrir el desastre. Esa analogía del GPS es insuperable para entender el concepto. Pero esto plantea una pregunta importante y muy delicada para cualquier profesional de la educación que esté a pie de aula. ¿Cuál es? ¿La imperiosa de detenerse, retroceder si el GPS indica que hay confusión, y adaptarse al pensamiento de un aula que es diversa, a menudo ruidosa y que puede estar saturada de información? Esa es la auténtica cuerda floja por la que caminan miles de docentes todos los días laborables. Sin duda. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de políticas y de ciencia? ¿Qué nos dice la evidencia científica más dura frente a lo que ocurre de verdad en el aula? Pues hay datos muy interesantes. El informe de la OCDE incluye un ejercicio de calificación espectacular. Reunieron a casi 30 expertos internacionales y organizaciones mundiales de primer nivel para evaluar el peso de la ciencia detrás de cada práctica. Y los resultados son tremendamente reveladores para el futuro de la educación. Son reveladores precisamente porque muestran con total transparencia dónde la ciencia tiene certezas inmovibles y dónde, todavía, hay zonas de sombra. Claro, no todo está igual de estudiado. La conclusión principal del panel de expertos es que la mejor evidencia disponible, y aquí hablamos de estudios causales rigurosos y metaanálisis a gran escala, es decir, estudios que agrupan los resultados de cientos de investigaciones previas para encontrar verdades estadísticas, La evidencia dura. esa misma. Es muchísimo más fuerte en las áreas de interacción en el aula y evaluación formativa. Ahí, la comunidad científica sabe con una certeza casi matemática qué funciona, cómo funciona y qué impacto tienen los resultados de los exámenes estandarizados. Sin embargo, en áreas como el compromiso cognitivo y, muy especialmente en el ámbito del apoyo socioemocional, los expertos señalan que la evidencia es menos concluyente. O, para ser más precisos, que es una evidencia emergente. Emergente, exacto. Y si se piensa con detenimiento, la razón tiene todo el sentido del mundo empírico. Conceptos humanos como el respeto mutuo, la calidez de un docente, la creación de un clima de apoyo o medir el grado exacto de esfuerzo mental invisible de una persona. Son conceptos increíblemente resbaladizos. Son dimensiones de la humanidad que son muchísimo más difíciles de conceptualizar, estandarizar y medir objetivamente en estudios científicos a gran escala que, por ejemplo, el impacto directo de dar la respuesta correcta inmediatamente en un examen de matemáticas. Esa es, sin lugar a dudas, una de las grandes barreras históricas de la investigación educativa. Medir lo puramente humano siempre será metodológicamente complejo. Por eso, el gran desafío que subraya el informe a lo largo de todas sus páginas es el reto de la traducción. La traducción de la teoría a la práctica. Exacto. Traducir toda esta investigación académica de alta calidad a la realidad vibrante, caótica e impredecible de un aula de secundaria un miércoles por la mañana. Que no tiene nada que ver con un laboratorio. Nada. Requiere mucho más que simplemente leer un resumen ejecutivo de la OCDE o asistir a un seminario de formación de 2 horas. Implica un proceso profesional muy profundo de desaprender hábitos antiguos y rutinas de supervivencia muy arraigadas. Romper con lo de siempre. Requiere unir ese conocimiento científico, que a veces es frío y abstracto, con el juicio profesional clínico y la intuición educada del docente que está en la trinchera. Es un ecosistema dinámico, donde la experiencia diaria moldea a la ciencia y la ciencia ilumina la experiencia. Y al mencionar la palabra ecosistema, me viene a la cabeza una duda fundamental. Dime. Porque pedirle a una sola persona, al docente individual que domine estas 20 prácticas simultáneamente, que sea experta en su materia, psicóloga improvisada, analista de datos de evaluación formativa y líder motivacional, Todo a la vez. parece directamente una receta infalible para el agotamiento profesional crónico. ¿Cómo se empodera una enseñanza de tanta calidad sin romper al profesorado en el intento? Esa es la pregunta que define el éxito o el fracaso de cualquier sistema educativo. Y la respuesta del informe es tajante.
La excelencia educativa no recae o bajo ningún concepto debería recaer únicamente sobre los hombros del docente individual convertido en un héroe solitario. Un llanero solitario de la pedagogía. Tal cual, se necesita con urgencia extrema un ecosistema escolar, una estructura institucional que apoye, nutra y fomente de manera activa estas 20 prácticas. Condiciones estructurales. El informe detalla con mucha claridad los factores limitantes y los factores facilitadores que resultan decisivos, porque no es lo mismo, ni requiere la misma energía, intentar aplicar una evaluación formativa minuciosa en una clase de 15 personas que en una de 35. Obviamente, el tamaño de la clase importa, y mucho. El diseño del currículo importa, el tiempo asignado dentro de la jornada laboral para la planificación de las clases y la oportunidad de tener espacios arquitectónicos y temporales de colaboración real entre colegas. Que muchas veces no existe. Exacto. Esos son los factores ambientales que pueden asfixiar la calidad de la enseñanza o, por el contrario, dejarla florecer en todo su esplendor. Y aquí es donde la figura del liderazgo escolar cobra una dimensión heroica. Quienes dirigen las escuelas, los equipos directivos, tienen la enorme y compleja responsabilidad de crear, defender y mantener precisamente esas condiciones estructurales. Para que el profesorado pueda no solo sobrevivir al curso escolar, sino destacar, innovar y perfeccionar su artesanía docente. El informe nos regala un ejemplo maravilloso sobre cómo se hace esto en el mundo real, viajando hasta el municipio de Billund, en Dinamarca. Allí, las autoridades tenían la ambiciosa visión de implementar a gran escala el aprendizaje a través del juego, lo que ellos llaman el playful learning, en todas sus aulas. Y lo fascinante del caso es que lograron un éxito rotundo. Sí, y no lo hicieron simplemente enviando una circular oficial, un correo electrónico general o un mandato normativo desde los despachos de arriba. Claro, porque la historia de la educación nos ha enseñado repetidamente que los mandatos burocráticos por sí solos rara vez logran cambiar la cultura profunda de un aula. Hizo falta mucho más. En Billund demostraron una madurez institucional admirable al entender la tremenda complejidad y la fricción que genera cualquier cambio educativo real. Para hacer realidad esa visión del aprendizaje a través del juego, primero invirtieron seriamente en la infraestructura física. Adaptando los espacios para permitir el movimiento, el ruido constructivo y la experimentación, que son inherentes al juego. Pero hicieron algo aún más importante y revolucionario. Asignaron tiempo real y remunerado dentro del horario laboral ordinario para la experimentación pedagógica. Un verdadero lujo hoy en día. ¿Y cuáles fracasaban estrepitosamente? Sin miedo a ser juzgados. En resumen, transformaron el ecosistema entero, los incentivos y el ambiente para permitir que la nueva práctica prosperara de forma orgánica. Es que al final del día todo está íntimamente interconectado. Es completamente imposible exigir innovación pedagógica, creatividad desbordante y apoyo socioemocional individualizado si no se proporciona el tiempo material, el espacio físico y el respaldo institucional para desarrollar todo eso. Imposible. Ha sido un viaje absolutamente fascinante por las entrañas de los datos que nos explican qué hace que la enseñanza sea verdaderamente transformadora y de calidad. Y para poner el punto final a este análisis, me gustaría lanzar una reflexión para quienes nos escuchan, trabajen en el sector educativo o en cualquier otro ámbito. Adelante con esa reflexión. Si los datos más rigurosos del mundo demuestran de forma incontestable que las ganancias incrementales y cotidianas, como mejorar una simple técnica de preguntas matemáticas, ajustar el feedback en tiempo real o dedicar 3 minutos a la regulación emocional, son el verdadero motor del aprendizaje a largo plazo y del desarrollo del talento humano, Así es. ¿cómo debería cambiar esto la forma en que la sociedad en su conjunto valora, remunera y respeta profundamente el trabajo diario, complejo y a menudo invisible que ocurre cada mañana detrás de las puertas cerradas de un aula escolar? Muchas gracias, ha sido un placer. Agradecemos enormemente la compañía de toda la audiencia en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima inmersión en los datos. Hasta pronto.